Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí tengo a dos señores, a uno ya lo conocen ustedes, es más famoso que yo, es de Totana. Se lo voy a decir porque me ha llamado la atención el currículum que tiene. Educador social, ¿es verdad? Sí, correcto. Vicepresidente del AMPA del IE Juan de la Cierva y Codorniu. Correcto. Sí. Y es consejero de educación en 4 colegios de Totana. El curso anterior, sí. 4 colegios. ¿Pero eso a suerte o cómo fue eso, Juan? No, eso es nombrado en el pleno. Eso, en el pleno, los consejos escolares de los CEI forman parte los representantes de los docentes, representantes de los padres, sí, y ponen un representante de la administración. Ya. Don José Ignacio Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la región de Murcia. Muchísimas gracias por venir. A ustedes. Y bien hallado, como se dice. Gracias. Vamos a hablar del famoso tema. PIN parental. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué ganan los estudiantes? ¿Qué se pierde con la implantación del PIN parental? Y ahora seguiremos más. Pues el PIN parental, en sentido estricto, es una campaña de publicidad. A día de hoy es una campaña publicitaria de una fundación, de una organización que se llama Hazte Oír, que pretende impulsar una modificación normativa para que determinado tipo de actividades que ellos asocian a ciertos contenidos muy concretos requieran la aprobación de los padres para que sus hijos asistan a ellas. Eso es de lo que se trata ahora mismo, ese tema del PIN parental. Es una campaña de publicidad, no es ni siquiera a día de hoy un proyecto de ley ni una actuación concreta de un partido político que pide eso. Es una campaña de publicidad en ese sentido. Y que se ha divulgado, se ve que tienen bastante dinero, se ha divulgado, según ellos, en 6.000 centros de las comunidades autónomas de Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Digo, usted me habla de una campaña publicitaria, pero si hemos escuchado al presidente de la región de Murcia, don Fernando López Miras, que de yo los nombres no los retengo muy bien, si escuchamos al presidente de la comunidad autónoma, ha manifestado que el PIN parental ya se está haciendo en Murcia desde el mes de septiembre y que no ha habido ninguna queja. Claro, porque... Entonces, ¿qué diferencia hay entre, perdone que le interrumpa, entre la implantación del PIN parental en agosto a la famosa campaña publicitaria que se está haciendo ahora? Es que son dos cosas distintas, aunque se refieren a lo mismo. Claro. Tres personas diferentes y un solo Dios verdadero, el misterio de la Santísima Trinidad. Algo así. Lo que ha hecho el Partido Popular, bueno, el gobierno regional, que forma el Partido Popular y Ciudadanos, pero el Partido Popular, en cuanto que es quien gestiona la Consejería de Educación, ha sido implantar la esencia del PIN parental, que es ese permiso que según ellos hay que pedir a los padres para que sus hijos asistan a las actividades complementarias, en las instrucciones que enviaron a los centros el 29 de agosto. Esas instrucciones plantean que las actividades complementarias, que hay que definir lo que son, requieren una aceptación explícita de los padres para que sus hijos puedan asistir a ellas. Y en caso de no producirse esa aceptación, ese permiso expreso, pues sus hijos e hijas no pueden asistir a ellas. Esta es la esencia del PIN parental. Es decir, lo que ha hecho el señor López Miras es acoger como suya una medida de otra entidad. ¿Por qué lo ha hecho? Pues como él mismo ha explicado meses después, pues sin ningún sentido. Porque la norma que se pretende modificar con este PIN parental y con estas instrucciones
no responde a ningún conflicto, a ningún problema, a ninguna complejidad en la gestión que se haya producido. Es decir, no ha habido ningún conflicto ni con las actividades complementarias ni con los temas que se tratan en esas actividades complementarias. Ninguno. Entonces, la pregunta viene muy bien, porque decir, si no hay un problema, ¿por qué hay que poner una solución? Claro, aquí pasa lo que decía Henry Kissinger, ¿no? El primer paso para solucionar un problema es crearlo. Entonces, los inductores del PIN parental y el presidente de la región, que se deja comer terreno y se deja influenciar por ellos, han creado un conflicto donde no había ningún motivo para discutir sobre nada, porque no había realidad sobre la que discutir. ¿Y por qué, si no hay nada que decir, ni el día D, ni la hora H, como en la famosa Segunda Guerra Mundial, ni la famosa frase del astronauta, es un pequeño paso para... y un gran paso para el hombre? Pues revuelto, pues cuando llegó, en la calle. ¿Para qué tanto lío? Pues porque hay más ganancias, hay más derrotas, porque incluso los profesionales de educación están en contra. Fíjese, el presidente lo que tiene es un problema político. Es un problema porque ahora mismo su cargo depende de una mayoría que no tiene si no es con el apoyo de un determinado partido, que es quien defiende el PIN parental y quien crea el supuesto problema donde no lo había, quien mete cizaña donde no había ninguna cosa negativa ni nada que discutir. Entonces el presidente lo hace porque tiene que conservar el sillón. En mi opinión personal, es lamentable que un presidente, con lo que eso significa, un presidente de una región, llegue a ese punto, pero es la realidad. Es una cosa un poquitín de locos, ¿no? Es decir, ¿por qué se arma un follón? Pero sobre todo, ¿por qué se pone en duda la ética profesional de los docentes de esta región? Que no tiene ningún porqué. No tiene ningún porqué. No aporta. Pero el presidente se ha empeñado en recorrer ese camino simplemente porque le faltan 4 votos y para mantener el sillón. Bueno. Y con la implantación del PIN parental, os pregunto, ¿qué se gana y qué se deja de ganar? Si es que se deja de ganar algo y si es que se gana algo. Se pierde más que se gana. Ah, bueno, sí. Se pierde. ¿Por? A ver, para entender el PIN parental hay que entender la comunidad educativa. En Totana también estará implantado porque están en la región de Murcia. Es que ahí está la cuestión. Entonces hay que entender primero la comunidad educativa, cómo funciona y qué competencias están delegadas desde la nación a las comunidades autónomas. Y entendiendo eso, se han aprovechado de las competencias que tienen las comunidades autónomas para impartir el PIN parental. ¿Y el PIN parental qué es? A ver, cuando yo escucho en la calle, es que los padres, ya te puedo hablar hasta como padre, que tengo 2 hijos en el instituto, y he escuchado padres que dicen, es que el PIN parental, nosotros tenemos derecho a que nos digan, a que nos hagan, a que los críos saber lo que le están dando para si van o no van. Y yo digo, vamos a ver, ahora mismo, actualmente, como está la ley de educación, los alumnos pueden escoger entre ética y religión. Pueden escoger a la hora de matricularse entre matemáticas aplicadas o académicas. Los padres ya pueden escoger. Ahora, lo que no es de recibo, porque hay que entenderlo bien, son 2 cosas fundamentales. Una, que no han tenido en cuenta a los que forman parte, la inmensa mayoría de la educación, que son el equipo docente y los alumnos. Lo han impuesto sin contar con esas 2 partes muy importantes. Solo han tenido en cuenta una parte de unos padres que le han votado, que le han apoyado, lo que sea, y le han impartido. Ahora te digo más, en los centros educativos que están las aulas ya, más que contar, porque eso van por grupos, tú fíjate el desajuste que hace, porque tú llegas y entonces dices, no, yo no quiero que mi hijo dé esta actividad extraescolar. Entonces, ¿qué hace? Eso lo puede hacer el padre.
No, ¿Cuántas autorizaciones hemos firmado? Pero es que actividad extraescolar es otro concepto distinto. Claro, no, pero o sea, según dicen que es para actividades, el PIN parental. Ahí está la confusión. Ahí. Es que hay conceptos que se mezclan Claro, y son distintos. Y hay que decirlo totalmente. como es. Pero ¿qué hacen los docentes? Dividen la aula. La actividad dividen complementaria a los es una actividad legalmente establecida. Los decretos curriculares, que son los que establecen, entre otras cosas, los contenidos que hay que impartir en clase, pues el de primaria en el artículo 25 y el de la ESO en el artículo 33 explican qué es una actividad complementaria. Una actividad complementaria es una actividad que tiene que mantener y respetar, se basa en la programación docente, que a su vez se basa en los criterios del currículo. Es decir, yo no puedo inventarme un contenido en clase. El diseño curricular. Eso ya viene establecido por la ley. Entonces, ¿la actividad complementaria en qué consiste? Pues que la actividad ordinaria que yo hago, dar clase en mi aula, yo la puedo complementar con una actividad que requiere otro espacio y otros recursos. Y pongo un ejemplo y es sencillísimo. Mañana hay una exposición sobre pintura romántica en el Museo de la Ciudad de Murcia o en Totana, y yo cuando explico la pintura romántica en mi clase, pues explico lo que dice el libro, explico con mis materiales y aprovecho que hay una exposición temporal, entonces me llevo a mis alumnos y alumnas a esa exposición. No para hablar de cualquier cosa, sino para seguir profundizando en los temas que la ley me obliga a dar. Solo que desarrollo esa actividad en otro espacio y en otro recurso. Y la propia ley contempla que al ser otro espacio distinto del centro, y si hubiera coste económico, entonces los padres tienen la potestad, porque se convierte automáticamente en una actividad de asistencia voluntaria. Es decir, si yo me llevo a mis niños a la Bastida, porque qué forma mejor de explicar el tema de la arqueología que hay in situ, pues yo dedico 2 sesiones a explicar el tema de la arqueología, según dice la programación, que tengo que respetar. En una me traigo al técnico que está en la Bastida a clase, los chicos conocen a una persona distinta, un técnico que lo va a hacer mejor que yo, y la segunda sesión la hago in situ. Como hay que desplazarse y como el autobús me cuesta 1 euro por alumno, pues un padre dirá, mire, voluntariamente no quiero que mi hijo vaya a esa actividad porque me da miedo que se monte en el autobús, porque no tengo 1 euro o por la razón X. Pero si no, las actividades complementarias son obligatorias, porque se está hablando de los temas que hay que impartir en clase, y son evaluables. El alumno que asiste a esa actividad en el museo, en la Bastida, donde sea, tiene que luego que evaluarse de lo que se haya hablado. No vamos a pasearnos ni a comer un bocadillo, ¿vale? Pero es que, insisto, con eso no ha habido jamás el menor problema. La pregunta que usted hace es muy pertinente. ¿Por qué hacer un problema donde no lo hay? Claro. A mí me llama la atención. Yo he llegado esta mañana incluso a charlar, ¿no?, con personas. Me decían, no, es que el PIN parental es para quitar el sectarismo que hay en la enseñanza. El sectarismo. ¿Sabes para lo que vale no sé, el PIN parental? Bueno, sí, pues me he santiguado. Pues puede ser que sí, si se ve de cierto modo, sí, no sé. Pero... ¿Sabes para lo que vale, Bartolo, el PIN parental? ¿Para qué? Para demostrarnos que está fallando la ley de educación. Hace falta ya una ley de educación consensuada por todos los partidos políticos, una ley de educación que el diseño curricular sea consensuado y no cada vez que viene un equipo X, un partido político X, la cambia porque quiere meter sus valores y tal y cual. Y luego la gente tiene que entender una cosa fundamental: a los institutos y a los colegios los hijos los llevamos a que se formen. Los docentes son buenos docentes. Un profesor de matemáticas, cuando está formando a tu hijo en matemáticas, uno de biología te está formando en biología, pero educar se educa en la casa. Que hay mucho miedo, los valores, educar se educa en valores, y eso se coge en casa, con sus iguales, en los recreos, etcétera, etcétera, etcétera. Y están interactuando, que no tiene nada que ver con los docentes. Pero incluso la ley, aunque sea revisable y aunque sea mejorable, la ley general de educación establece una serie de contenidos que son necesarios, pero son todos contenidos derivados de la Constitución. Insisto, aquí ni el profesor, ni el departamento, ni el instituto tal puede inventarse los contenidos. Eso es imposible. Vendría el inspector,
que hay inspectores y trabajan todos los días, y respondería a todos en la calle, con toda la razón del mundo. Por cierto, Claro. porque no se puede inventar uno los contenidos. Entonces, estas actividades complementarias responden a la programación. La programación está al alcance de todos los padres, es la programación general anual. Todos los centros, todos los años, establecen por escrito cómo van a desarrollar en su centro lo que la ley les manda. No es lo mismo un centro educativo del centro de Murcia que de la pedanía más lejana, porque son realidades distintas. Y la ley plantea la flexibilidad para que los centros adopten, modulen la programación docente a las necesidades de cada comunidad social. Les pongo un ejemplo. En el barrio de Ginamar, en Las Palmas de Gran Canaria, que tienen un problema de maternidad adolescente disparado, lo pertinente sería dar una buena educación en hábitos a los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un problema y hay que responder a esa realidad. Yo no puedo hablarle de cosas que tienen que ver con los niños que viven en el centro de Madrid, o a lo mejor sí, a lo mejor hay temas que son comunes, ¿vale? En fin, hay que adaptarse a cada circunstancia. Y eso es positivo. Claro. Eso es positivo. Por tanto, insisto, es que esto es fundamental. La actividad complementaria tiene que responder a lo que la ley marca y tiene que responder a lo que el centro considere que es adecuado en cada situación socioeconómica. En el contexto del municipio. Yo no puedo hacer una actividad complementaria en un barrio de familia muy humilde que cueste 50 euros a cada niño, porque me los dejo a todos fuera. Bueno, vamos a hacer yo sí puedo decirle que vamos a hacer un descanso y volvemos enseguida. Hacemos un descanso de 2 minutos y volvemos, no se me vaya. Estamos aquí de nuevo ya con los dos invitados, el señor Tornés y el señor Pividal, que estoy aquí. Pero digo que esta manera, porque la ley, algunos partidos políticos dicen que se ha tenido que imponer el PIN parental porque se está tocando mucho la ley BER. Yo no sé. ¿Cómo que se está tocando? La ley BER. Claro, es que la ley actual es la ley que aprobó el Partido Popular. Al Partido Popular, que esa ley. Pues es que eso entonces, es otra de las curiosidades Claro. de este debate. Es que no me gustaría que se quedara en el tintero. Yo quiero decir una cosa fundamental. Con la ley esta, fíjate, Bartolo, prima una cualidad de todo el alumnado en general, que es la memoria. La memoria. Fíjate, ¿por qué? Porque los alumnos que tienen buena memoria sacan buenas notas y tal. Sí, por ejemplo. Pero tú estás para pensar la cantidad, las personas de cualidades que tenemos. ¿Por qué no primamos la parte creativa o la parte crítica? La parte crítica. Porque hay muchas cualidades que no se explotan, y que hay muchos alumnos que han tenido fracaso escolar sencillamente por no haber podido desarrollar esa parte. Para mí eso sí es importante, que estuviésemos debatiendo eso, no esto. El PIN parental esto es humo. Les digo, se está llevando ya a efecto el famoso PIN parental, sí. Que yo, en verdad, cada vez que hablo, me entero menos. Sí, pero es que, porque es muy farragoso. Pero se está llevando ya a cabo en colegios o hay, porque si el señor López Mira decía que desde agosto, es que no tenemos ninguna queja en la región de Murcia. Y oigo por la tarde, no, se han presentado 8 quejas. Digo, coñi, pues sí que ha subido. Repito, lo nuclear, lo central del PIN parental, que es el supuesto derecho, que no viene en ninguna ley, de los padres a decidir si su hijo asiste o no a una actividad complementaria, viene recogido en las instrucciones que la Consejería de Educación envía a los centros el 29 de agosto. Y ahí tenemos otro gran problema, que nos mete a los docentes en un callejón sin salida, un problema de tipo jurídico, legal. Porque el 29 de agosto la Secretaría General de la Consejería de Educación envía una resolución a los centros dándole instrucciones de cómo tienen que actuar. Y ahí recoge en el artículo 25
para primaria y en el 15 para secundaria, recoge esta idea de tener que pedir permiso a los padres para cada actividad, a cada padre, para cada actividad. Bueno, vale, de acuerdo. Pero es que ese artículo de una resolución de la Secretaría General de la Consejería contraviene una figura de rango superior que es un decreto. Es decir, las programaciones a partir de los currículos están establecidas por la figura del decreto. Y la figura del decreto es jurídicamente superior a la de una resolución. Los decretos se aprueban en comisión de gobierno regional. La resolución la emite una Secretaría General de una consejería, es decir, es de rango inferior. Es como si un cabo le diera órdenes a un capitán. Entonces, esto... Yo no entiendo. No, yo no sé. De un informe. Yo no hice la mili tampoco. O sea, pero ¿qué? No, pero lo ha dicho bien. Entre cabo y capitán hay... Entonces, ahora mismo un docente o un director de centro dice, ¿qué hago? ¿A quién atiendo? ¿A la ley superior que me dice una cosa o a la resolución que es de rango inferior que me dice lo contrario? Nos han metido en una situación de indefensión jurídica. Ahora mismo un padre puede un padre que tenga ganas nos puede meter en un follón. José Ignacio. Pero yo le pregunto una cosa. Vamos a ver, señor Tornes, porque esto es como, si usted ha leído el Quijote, cuando le dice el Quijote a Sancho con la iglesia mostopato, porque hasta la Confederación Episcopal Española ha tomado carta en el asunto de alguna manera, porque dice, defiende el PIN parental, ante contenidos antropológicos sobre los que no hay consenso. Ostras, tradúzcamelo usted a usted que es educador, lo de antropología cuando no hay consenso y todo esto para los que no somos. La antropología es una ciencia que es escasamente interpretable porque se basa en hechos objetivos, entonces no sé por qué no hay consenso. La conferencia episcopal y sobre todo, que es distinta a la Iglesia, por cierto, Claro. Y sobre todo la Federación de Escuelas Católicas les da igual el PIN parental. Eso lo han expresado en una nota de prensa bastante clara, les da igual. ¿Por qué? Porque ellos se basan en que sus colegios, aunque estén financiados en gran parte con dinero público, mantienen un ideario. Es decir, fíjate qué contradicción, son colegios con unos programas ideológicos o ideologizados. Es decir, justo lo que critican de los demás o justo de lo que acusan a los demás, una cosa muy curiosa. ¿Vale? Entonces ellos dicen que no tienen problema porque el padre que va a ese colegio, que lleva a su hijo a ese colegio, ya sabe a lo que se atiene. El razonamiento es lógico. Podrá estar de acuerdo o no, pero el razonamiento es lógico. Pero el problema es que nos quieran imponer a todos ese razonamiento. Entonces, no es cierto que no haya consenso sobre cuestiones antropológicas. Hombre, si la conferencia episcopal suele decir cosas raras, Claro. como que la masturbación es un producto del desamparo. Yo respeto todo lo que digan, tienen libertad. Regional, pero para quitar lo de la homosexualidad, ¿no? Han apoyado. Quiero preguntarle más si ha terminado de responderme a la pregunta, porque me llama la atención una cosa. No que el 155 se implante en Cataluña y que ahora no lo quieran implantar, como dice, por el famoso PIN parental, que es por otros temas. Y los tíos de negro no han venido a la región. Pero me llama una cosa, y me sorprende. ¿Por qué en el resto de regiones, incluso Madrid y Andalucía, que está el tripartito gobernando, no lo van a llevar a cabo y en Murcia sí? En ¿Aquí qué pasa? sí. ¿Que vamos? Bueno, la da envidia a Madrid y a Andalucía. Perdone, el otro día, y esta mañana yo he leído, que el consejero, ¿cómo se llama ahí, andaluz, dice que no se va a llevar a cabo. Pero bueno, que tome otra decisión a las 12, si yo lo leo a las 6 de la mañana, no es eso. Pero yo le pregunto, vamos a aceptar las 3 regiones, ¿por qué las 3 regiones están de acuerdo en eso y el resto de regiones de las comunidades de España, que son 14 más, no están? ¿Aquí qué pasa? ¿Que vamos todos en dirección contraria o ellos son los que van circulando bien? Porque utiliza este supuesto, esta campaña de publicidad con este supuesto conflicto que es inventado por necesidades políticas. Es decir, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Andalucía, el tripartito depende fundamentalmente de un partido, del partido de extrema derecha.
y el partido de extrema derecha los tiene agarrados por sálvase a la parte. Entonces, o haces todo lo que te digo, o no te doy mi voto y tú dejas de ser presidente de la Comunidad Autónoma. Esa es la cuestión fundamental, que éticamente me parece una indecencia y políticamente me parece una indecencia. A mí me está resultando claro, PIN parental en Murcia igual, no a 3-14-16, sino PIN parental en Murcia igual a votos para aprobar los presupuestos claro. y para que gobierne. Pero eso ¿lo duda? lo han dicho ellos siempre. Es que lo tengo que decir yo claro. Claro, me da la es que impresión. así. Es que espero que ustedes lo digan. Nadie lo duda. No, pero si lo han dicho ellos. Sí. O sea, si quieres que te aprobemos los prospectos, Fernando, tienes que pasar por el aro. Y Fernando pasó por el aro el primer día, en el debate de investidura, cuando se constituyó el gobierno regional. Fernando López Miras, en una situación, yo creo que deshonrosa a nivel personal y a nivel político, asumió en su discurso de investidura el programa político del partido de extrema derecha, que le exige esto y le va a exigir más. Si se cree que con esto si se cree que con esto se van a contentar. Entonces, al principio, quieren imponer el PIN parental, pero ya han dado el segundo paso. Quieren modificar la normativa, quieren modificar los decretos. Es decir, quieren entrar en la escuela pública. Ya han entrado, ya tienen centros que pertenecen a empresas privadas, nutridos, alimentados con dinero público. Centros concertados y centros en su mayoría confesionales, es decir, doctrinales. Los que se quejan del adoctrinamiento supuesto de otros tienen centros doctrinales, que a mí un centro doctrinal privado me parece muy bien, pero se están nutriendo con dinero público. Siempre y cuando no lo paguemos al resto de españolitos. Hombre, si usted quiere tener un centro para que su hijo... Y lo importante es no politizar las leyes de educación, no politizarlas. Tener en cuenta a la comunidad educativa, que son los docentes y los alumnos. ¿Perdón? Nosotros hemos pedido, y varias veces, ya ayer fue la última, que nos indiquen cuáles son los informes de servicios jurídicos de la Consejería de Educación que justifican esto. Porque si nos hubieran consultado a padres, alumnos y docentes, les habremos dicho ¿por qué modifica un artículo de un decreto que no ha creado ningún problema nunca? Mira, y ahora habla de usted, es que no sé, de verdad, que no sé si hay consejero de educación en Murcia o consejera. Consejera. ¿Han intentado ustedes hablar, tener una conversación con la consejera? ¿Le ha dado cita? ¿No le ha dado cita? Por eso van a hacer ustedes la manifestación el próximo día, el martes, creo que es 11, a las 7 de la tarde, frente a la sede de la Consejería de Educación en Murcia. Sí, pero la consejera defiende es normal, defiende su postura, defiende la resolución que ella ha firmado. Eso es lógico. Yo no puedo criticarla por ser coherente con lo que ha firmado. Eso sería absurdo. Pero plantea justificaciones que no tienen sentido. E insisto, si nos hubieran preguntado, oiga, ¿hay algún conflicto con las actividades complementarias? ¿Se produce algún conflicto? ¿Se produce alguna dificultad en la gestión? Ninguna. Ahora se están produciendo conflictos, porque tú a un niño de sexto de primaria o de quinto de primaria o de segundo de la ESO le da un papelico para que su padre lo firme, para autorizarlo a asistir a una charla que va a dar un policía nacional sobre ciberacoso. Fíjate tú, la cosa, va a venir alguien del Daesh a dar una charla, ¿vale? Bueno, policía, ¿qué es lo que se le ocurre? Policía te viene y te da una charla de ciberacoso, porque el centro ha detectado que entre los chiquillos está habiendo casos de ese tipo. Y entonces el centro educativo, como es su obligación, como funcionarios y servidores públicos, reacciona y actúa. Entonces, para que un policía venga a dar una charla para enseñar a los chicos lo que hay que hacer y no hay que hacer en Internet, hay que pedir permiso. Pues los padres o los chicos que se les pierde papel, que se les olvida, el padre que se le olvida, que no atiende a su hijo, o que no, hay 8, 5, 6, 10 críos que se quedan fuera de una charla tan importante por algo que es innecesario. Y que antes se hacía sin ese procedimiento y no había ningún problema. Bartolo. Y como estoy viendo a Juan que usted quiere entrar en el juego, muy gestualmente, quiero decir, y desde las asociaciones de padres, desde la AMPA, ¿qué hacéis? A ver, desde la AMPA. ¿Informáis, no informáis? La semana pasada, creo, ¿no? La anterior, hubo un debate ahí en la biblioteca. Sí. ¿Qué hacéis? No solamente a ver, Totana, ¿qué hacemos? sino en la región. Nosotros como AMPA, si hablamos de la asociación de padres, los padres están divididos. Hay padres que están a favor del PIN parental y hay padres que están en contra. Cada cual
porque los padres no tienen, a ver, el PIN parental, como lo venden, así, hay gente que no es crítica constructiva y no lo entiende bien. Yo tengo que llegar y decirle, mira, es como si tú llevas tu coche al mecánico, tú eres mecánico, Bartolo, te llevo el coche, y una vez que te deja el coche, te quito las herramientas. Y es más, y te exijo que si tú tienes que llevar el motor a rectificarlo a fulano, yo tengo el derecho de decirte no, a ese no, al otro. Pues no eres mecánico, no llevo yo el coche a tus manos, pues tengo que confiar en ti. Entonces los padres deberíamos de confiar en los equipos docentes, que, como bien ha dicho aquí José Ignacio, son los que están cualificados para saber las necesidades de los grupos y de los alumnados que tienen. Porque cada hijo es de una manera. Hablando de coche y mecánica, había un pedagogo suizo del año 50, no recuerdo su nombre, que decía que los padres ponemos más interés en buscar un buen taller para nuestro coche que un buen colegio para otro hijo. Sí. Estamos más preocupados por el mecánico que va a arreglar nuestro coche que por el maestro que va a educar a otro hijo. Pero entonces, si yo estoy preocupado por la formación moral o ética de mi hijo, yo buscaré un colegio, y si tiene que ser un colegio privado, confesional, porque yo creo en eso, pues es justo que el Estado me permita buscar lo que yo creo que es mejor para mí. No hay ningún problema. Si es que esta normativa vigente a día de hoy no supone para ese caso, por ejemplo, ningún impedimento. Pero la normativa dice que las programaciones docentes tienen que basarse en lo que viene estipulado en la ley, son elaboradas por los maestros que integran el equipo de ciclo para casos de primaria y por los departamentos para casos de secundaria. La ley no contempla que ningún padre pueda intervenir en la programación de los contenidos y de las actividades que se van a ofrecer a los alumnos. Entonces, ahora mismo eso no es posible. Yo le preguntaba antes a Juan qué lampas que hacía. Yo le pregunto a usted como presidente de la Federación de Educación de la región de Murcia por comisiones obreras. ¿Y usted cree que esto va a tener solución? Y si no, no es que le den la razón a ustedes, pero esto puede llegar a algo más. Nosotros hemos planteado una demanda por la vía contencioso administrativa porque creemos que hay un caso de indefensión jurídica, es decir, me obliga a respetar una resolución que está por debajo y contraviene lo que establece el decreto. Me estás poniendo en una situación, desde el punto de vista jurídico, difícil, en la que yo me puedo ver indefenso si alguien me denuncia por no aplicar lo que dice el decreto. ¿Qué puede ser? El gobierno de la nación también lo ha hecho. También lo ha hecho. Entonces solución. Yo creo que la solución siempre es la cordura. Entonces, la cordura es si... Hombre, claro que sí, diálogo. Si es que insisto, si la consejera de Educación nos hubiera dicho, mire usted, tenemos esta intención. Existen mesas para dialogar de trabajo donde nos sentamos a discutir todas las cosas. Si usted nos llama y nos dice, mire, tengo esta intención, voy a hacer esto y quiero modificar esto por esta razón, nosotros le diremos nuestra opinión, como siempre hacemos para tantas cosas. Pero esto ha sido algo sin consultar con los protagonistas, que era lo más sencillo. Entonces le hemos dicho, Esperanza, ¿por qué pone usted en peligro todo esto? ¿Por qué? Y sobre todo al señor Fernando López Miras, ¿por qué usted ha llegado a decir, a sospechar de que en los centros educativos se adoctrina a los alumnos? Eso es una barbaridad y una falta de respeto absoluta, que a mí no se me ocurriría nunca hacer. Entonces yo creo que se ha creado, como decía, se ha creado un problema porque el conflicto le beneficia a alguien para su objetivo, pero no pensando en la educación de todos. Juan, te dejo 10 segundos que estamos fuera de tiempo. Hoy por hoy, nuestros hijos, salen de los CEIP sabiendo tocar los centros de educación infantil. Vale. Es que los antiguos colegios de antes salen primando más saber flauta que en una educación que se cargaron, que como educador social la reivindico, que es educación para la ciudadanía, que no sabiendo lo que se van a encontrar para que haya menos bullying, para que haya menos fracaso escolar, menos embarazos de menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se consigue con asignaturas como educación para la ciudadanía, que no prima más saber tocar la flauta. Pero la flauta es importante. Escúcheme a mí, se lo pido por favor encarecidamente. Si usted quiere añadir algo más, yo le emplazo a usted a que venga aquí
y que nos siga hablando de este tema, porque esto parece que es la historia interminable. Pues me ha encantado. Y le agradezco mucho la invitación. Vale, pues le espero aquí la próxima vez. Señor Torné, Pues, señor Juan, Pividal, sí, muchísimas gracias. a vosotros por darnos esta oportunidad para que la gente sepa lo que es el PIN parental y lo tengan ahora un poco más claro que al principio de la entrevista. No lo sé yo si con tanto PIN parental que lo tenemos por ahí claro, que dicen diretes, sin tira, floja, leemos, escuchamos, lo tenemos más claro o un poco más oscuro. Lo único que sí tengo es que darle las gracias a todos ustedes y decirles muchísimas gracias por seguirnos. Muy buenas, queden con Dios.